Hoy 28 de junio, en el santoral de la iglesia leemos el nombre de un santo muy antiguo, un santo del siglo II, muy importante en la iglesia, llamado San Ireneo de Lyon. Este hombre que fue un padre de la iglesia, un padre con mayúscula, se llama padre de la iglesia aquellos hombres de los primeros siglos del cristianismo que fueron pensando la fe, fueron dando forma, por decirlo así, al contenido de la fe, fueron elaborando el credo, que es el resumen de aquello en lo cual creemos, los cristianos, los católicos, el credo. Fueron gestando, por eso padre, ¿no? Fueron gestando, dando a luz, conformando la vida de la iglesia en los primeros siglos. Fueron sistematizando el contenido de la fe, los dogmas, porque, claro, Jesús puso las bases del cristianismo, reveló lo esencial de la fe, pero no es que dijo todo con lujo de detalle. Poco a poco, con el correr del tiempo, la iglesia tuvo que explicitar, puntualizar aquello que Cristo quizás había dado a entender, aquello que estaba implícito en la vida de Cristo, en el Evangelio. La iglesia lo fue explicitando, aclarando. Y fueron surgiendo los dogmas del cristianismo, siempre a partir de la vida de Cristo, ¿no? Y de las enseñanzas de Cristo. Pero repito, no es que Jesús dejó todo, enseñó todo con lujo de detalle. Para eso, la iglesia tuvo que, con mucho esfuerzo, ir desentrañando la palabra de Dios, explicitando el contenido de la fe, sistematizando los dogmas y todo lo que es el catecismo, ¿no? El contenido de nuestra fe. Y aparecen acá estos autores muy importantes, pensadores de la fe, llamados los teólogos, padres de la iglesia. En su mayoría fueron obispos, testigos privilegiados de la fe, también por un tema histórico, por la cercanía temporal, ¿no? Con Cristo y con los apóstoles. De hecho, San Ireneo de Lyon fue discípulo de otro padre de la iglesia llamado Policarpo, San Policarpo, el cual a su vez había sido discípulo de San Juan, evangelista, uno de los 12 apóstoles, nada más y nada menos. San Juan tuvo por discípulo a San Policarpo y este a su vez tuvo por discípulo al santo que hoy celebramos, a San Ireneo. Con lo cual vemos la relación directa entre este padre de la iglesia con los apóstoles. San Ireneo nació en torno al año 130 en Esmirna, una ciudad que ya no existe, pero que estaba ubicada en lo que hoy es Turquía. Viajó en un momento a misionar a la zona de la Galia, lo que hoy es Francia, y allí se estableció como misionero, ya era sacerdote. Después fue nombrado obispo en Lyon. El obispo anterior murió, producto de una persecución contra los cristianos,
persecución decretada por el emperador Marco Aurelio, murió el obispo, con lo cual San Ireneo lo sucedió en el trono, digamos, ¿no? En la sede episcopal. Y fue un gran pastor, un gran obispo, muy preocupado, Ireneo, por la fe de las personas. Es lo más importante, ¿no? El tesoro más grande que tenemos es la fe. Y nosotros, sacerdotes, los obispos, tenemos que, en primer lugar, velar por la integridad de la fe de las personas, cuidar la fe del pueblo, de Dios. Esto fue lo que hizo Ireneo. Y por eso tuvo que luchar contra unos herejes que había en esa época, o sea, personas que enseñaban errores con respecto a la fe, enseñaban errores graves, pero los enseñaban de una manera atractiva, tanto que muchos adherían a esta herejía presente en esa época, en el siglo II, llamada el gnosticismo, los gnósticos, el gnosticismo. ¿Qué decían estos herejes gnósticos respecto de la fe? Decían un par de cosas, ¿no? O varias cosas, mejor dicho, varios errores, pero se puede sintetizar en esto: una condena que ellos hacían a todo lo que era el mundo material, el mundo corporal, el mundo sensible. Ellos decían que no, que lo sensible era algo malo, que lo material era algo malo, que el cuerpo era algo malo, que eso no venía de Dios, que Dios no había creado lo material, sino que eso había sido creado por un principio malo, una especie de Dios malo, que tenía el mismo poder que el Dios bueno. Que el Dios bueno, en cambio, decían ellos, había creado solo lo espiritual, el mundo espiritual, pero que todo lo corporal no venía de Dios y era algo malo, ¿no? Condenaban a aquello que Dios había creado, porque todo es bueno. También el cuerpo es una cosa buena, también lo material, también lo sensible. Todo es bueno. Bueno, ellos no, ellos condenaban, ¿no?, estas realidades materiales. Y como en la Iglesia católica usamos elementos materiales, sensibles, la música es algo sensible, ¿no? En los sacramentos usamos símbolos sensibles para expresar realidades espirituales, pero usamos realidades sensibles como, no sé, el aceite, el agua, el pan, el vino, etc. Entonces ellos decían que la Iglesia era algo malo porque estaba muy aferrada al símbolo sensible, ¿no?, o al signo sensible. Pero que los iluminados eran ellos, los gnósticos, se decían a sí mismos los iluminados. Aquellos que solamente con el razonamiento podían acceder a ese mundo puramente espiritual, intelectual. Eran muy intelectualistas estos herejes. Y despreciaban a la gente sencilla, la cual, según ellos, estaban muy aferradas, estas personas, al signo material o al mundo sensible. Se consideraban superiores, decían que solamente podían acceder a la verdad los que eran parte de esta secta, los gnósticos. Se consideraban iluminados. Guarda que también en la actualidad existe esta filosofía gnóstica.
Cada vez que aparece una persona o una corriente filosófica que dice que lo corporal es malo, que hay que meditar mucho para acceder a ese reino de la luz y desprenderse del mundo material, desprenderse del mundo corporal, despreciando así el propio cuerpo, desprenderse del dolor físico y acceder por la meditación o por el razonamiento a la luz del intelecto y a la luz del mundo espiritual. Esto está presente también en la actualidad, Entonces, bueno, Ireneo tuvo que luchar mucho contra estos herejes, porque claro, después terminaban, fíjense ustedes, una consecuencia práctica, terminaban condenando el matrimonio, porque en el matrimonio hay unión de los cuerpos, y como para ellos el cuerpo era algo malo, al final decían, aquellos que se casan hacen mal, pecan, se alejan de Dios. O sea, tenía consecuencias prácticas a nivel social terribles. Por eso es que Ireneo combatió tanto esta herejía. Bueno, también lo vemos a San Ireneo de León reconciliando, haciendo de mediador entre el Papa y un grupo de cristianos del Asia Menor que habían sido condenados por el Papa, excomulgados por el Papa, porque estos cristianos celebraban la fecha de la Pascua, mejor dicho, celebraban la Pascua en una fecha distinta a la que el Papa había pautado u ordenado. Bien, Ireneo de León le escribió al Papa y le dijo que no los condene, que no los excomulgue, que en realidad no es un tema tan grave, que ellos no lo hacen por maldad, sino que lo hacen por un tema, digamos, histórico, cultural, que tienen otra fecha de celebración de la Pascua. Bueno, al final el Papa accedió al pedido de San Ireneo y pudieron reconciliarse el Papa de Roma con estos cristianos del Asia Menor, los cuales, tiempo después, también terminaron por aceptar la fecha de celebración de la Pascua ordenada o mandada por Roma, por el sumo pontífice. O sea, San Ireneo también se muestra acá como un hombre que busca la reconciliación, ¿no? O que sufre cuando hay división entre los cristianos. Que podamos aprender esta actitud de San Ireneo, buscar la reconciliación entre los cristianos, la paz, la unidad entre los cristianos, y no la división. No seamos personas que dividen, no seamos personas que meten la púa, no seamos personas que alimentemos el conflicto entre los cristianos. Busquemos la unidad, como lo hizo él. Busquemos también, por último, defender la fe de los errores que también en la actualidad existen, y muchos, y que se meten en la iglesia también, se infiltran en el ámbito de la iglesia. Bueno, que sepamos también defender la pureza de nuestra fe católica. Es lo que le pedimos hoy a Dios por intermedio de este gran obispo, padre de la Iglesia, San Ireneo de León. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San Ireneo de León ruega por nosotros.